Bueno, el tema que nos compete es signos neurológicos y eventos vasculares del sistema nervioso central. Para eso vamos a hacer las distintas estimaciones con respecto a cuadros clínicos, a incidencias y a cómo podemos abordar al paciente con esta temática. Vamos a empezar por decir qué es lo que significa un foco neurológico. Un foco neurológico es una alteración del funcionamiento a nivel del cerebro, que incluye también los pares craneales, a nivel de médula espinal y a nivel de los nervios periféricos. Considerando eso, los distintos déficits neurológicos se pueden tener en cuenta o se consideran signos de foco. Cambios en la fuerza muscular. Los cambios en la fuerza muscular se definen como una disminución, o sea, una paresia, o como una pérdida, o sea, una parálisis. Los cambios sensitivos, que pueden ser parestesias, hiperestesias. Hiperestesias es sentir más, parestesia es como una sensación de hormigueo que aparece en algún territorio de un nervio. Hipoestesias, disminución de la sensibilidad, y anestesia, falta de la sensibilidad. Todo eso puede aparecer como o se considera un signo de foco. También tenemos que tener en cuenta lo que es el tono muscular. Y con respecto a eso tenemos una hipertonía o una hipotonía. Hipotonía es un músculo totalmente flácido y una hipertonía es un músculo totalmente rígido. Cambios también en los reflejos osteotendinosos, con la percusión, con el martillo percutor, y podemos tener una hiperreflexia, o sea, reflejo exaltado, o una hiporreflexia o arreflexia cuando estos reflejos están abolidos. Con respecto a los cambios en las funciones superiores, podemos hablar de afasias. Afasia cuando no puede expresar lo que realmente es, trastornos de conducta y también los cambios en la coordinación motora. ¿Cuáles son las posibles causas de estas deficiencias neurológicas focales? Como habíamos dicho, teníamos alteraciones desde el cerebro, pares craneales, médula espinal y nervios periféricos. Entonces, por lo tanto, vamos a ver qué alteraciones pueden provocarse a esos niveles y por lo tanto vamos a tener las distintas enfermedades. Por ejemplo, si consideramos las enfermedades desmielinizantes, vamos a tener en cuenta todo lo que es sustancia blanca, o sea, todas las alteraciones que se producen a ese nivel. Las enfermedades degenerativas, que por lo general afectan todo lo que sea corteza cerebral. Por ejemplo, enfermedad desmielinizante. La enfermedad prototipo sería la esclerosis múltiple. Con respecto a las enfermedades degenerativas, la esclerosis lateral amiotrófica. Las enfermedades vasculares, que son las que nos vamos a referir en el segundo tema, enfermedades infecciosas, que estas pueden ser focales o difusas, una meningitis, una meningoencefalitis o un absceso cerebral. Todo eso nos puede dar un foco neurológico. Las enfermedades musculares, que estas enfermedades pueden asentar de por sí en el músculo o también pueden afectar en la unión neuromuscular, músculo y nervio. Dentro de estas enfermedades tenemos como prototipo la enfermedad por déficit de acetilcolina. Las enfermedades de los nervios periféricos. Los nervios periféricos tienen una alteración con respecto a muchos cambios, a veces metabólicos, dentro del mismo nervio y por lo tanto van a expresar una enfermedad específica. La más llamativa, por ejemplo, la polineuropatía diabética, la polineuropatía del etilista. Frente a un foco neurológico, ¿qué nos planteamos como metodología de estudio? Obviamente que todo lo que tenemos que hacer es una buena anamnesis. ¿Qué significa? Tratar de investigar a través de la palabra todo lo que el paciente o un familiar puede expresar con respecto a ese padecimiento.
Entonces, no nos olvidemos que muchas enfermedades, o sea, no solamente enfrascarnos en lo que es pura y exclusivamente lo neurológico, porque hay otros órganos que pueden tener su repercusión a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, una insuficiencia renal con el incremento de la uremia, que puede dar una polineuropatía por incremento de la uremia. Alteraciones, por ejemplo, hepáticas. Hay una enfermedad que produce una degeneración hepatolenticular a nivel de los núcleos específicos de la base del sistema nervioso central, en los cuales tienen una asociación de incremento del IR y por lo tanto tienen alteraciones a ese nivel. Entonces, no solamente nos quedemos con que solamente lo neurológico y nada más, no, hay que investigar absolutamente todo. Con respecto al examen físico, exactamente lo mismo. Un examen físico totalmente detallado y bien organizado. Una vez que tenemos eso, bueno, podemos pensar, de acuerdo a eso, qué tipo de análisis podemos realizar. De por sí, una rutina general. Eso hay que pedirlo siempre a todo paciente, sea la enfermedad que tenga. Y con respecto a esto, vamos a tener en cuenta lo básico. Hemograma completo, eritro, glicemia, uremia, creatinina, ionograma. Y en base a eso vamos a tener datos valiosos que nos van a orientar. Si consideramos enfermedades más específicas, como habíamos dicho anteriormente, una alteración de la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular, bueno, podemos ver podemos realizar una punción lumbar con la obtención de líquido cefalorraquídeo y mandar analizar un sitio físico-químico del líquido cefalorraquídeo y también, si sospechamos alguna patología de tipo infecciosa, mandar a bacteriología. Yendo a mayor complejidad con respecto con los estudios complementarios, podemos pedir una tomografía axial computada que nos va a determinar si es en el caso a nivel cerebral, por ejemplo, en un evento agudo, si tenemos sangre o tenemos isquemia. Se puede corroborar también si estamos presumiendo que tiene una enfermedad de la sustancia blanca, una resonancia magnética. Y si pensamos que tiene una enfermedad de los nervios periféricos, obviamente que ya vamos a estudios neurofisiológicos como ser la electromiografía. Vamos a pasar ahora a lo que es específicamente las enfermedades vasculares del sistema nervioso central. O sea, todo lo que estuvimos hablando es lo que se considera un signo de foco y cómo estudiamos un signo de foco neurológico. Ahora nos vamos a adentrar en lo que es específicamente las enfermedades vasculares del sistema nervioso central. Y ahí tenemos una definición, que es la que hace la OMS, donde lo define como una instalación aguda y rápida de signos clínicos a lo que estamos objetivando, que van a reflejar una disfunción focal y en ocasiones global del cerebro de causa vascular y que tiene una duración mayor de 24 horas. Vamos a ver con el desarrollo del tema por qué se pone un tiempo estimativo, que es 24 horas, porque tenemos distintas entidades que se expresan a través de las horas y que por lo tanto van a adquirir distintos nombres, distintas connotaciones, desde lo clínico, desde lo específicamente de lesión vascular. Pero bueno, habíamos dicho que estuvimos viendo previamente lo que era un signo de foco. Entonces, acá la OMS está especificando que se define trastornos vasculares como una instalación aguda de una disfunción focal, o sea, un paciente que tiene un foco neurológico y al mismo tiempo también que puede tener alteraciones globales, o sea, generalizadas de disfunción cerebral, que también lo vamos a tener en cuenta posteriormente. Bueno, vamos a ir desarrollando lo que es las enfermedades vasculares. Y entre ellas tenemos la consideración de infarto cerebral, o sea,
infarto isquémico y la hemorragia cerebral. Ponemos en un apartado que estaría dentro del hemorrágico, pero por las características que tiene y por la frecuencia que tiene, la hemorragia subarachnoidea tiene una expresión muy particular y hay que tenerla muy en cuenta porque son patologías sumamente graves, pero sumamente tratables también. Cuando hablamos de enfermedades vasculares, bueno, también nos tenemos que valer de datos epidemiológicos para saber dónde estamos parados frente a esta patología, cuánto representa en números, en casos, y bueno, lo que tenemos para decir es que con respecto a las causas de muerte es la tercera causa y se encuentra por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Es la segunda causa de muerte en los pacientes con mayores de 85 años y una cosa que hay que tener en cuenta que ocupa el primer lugar dentro de las enfermedades invalidantes y la tasa de prevalencia de padecer una enfermedad vascular del sistema nervioso central, la prevalencia en el mundo es de 500 a 700 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos que considerar, o mejor dicho, incorporar que esta patología es prevenible, o sea que podemos hacer una prevención y que es previsible, o sea que podemos prever de acuerdo a las características del paciente si puede padecerla o no. Entonces, estos dos datos es importante como para hacer específicamente la prevención de estas enfermedades. Y para eso nos valemos de ver los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo vamos a considerar lo que son modificables y los no modificables. Dentro de los modificables tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial. Sabemos que es una patología bastante frecuente, tiene una incidencia muy grande y su repercusión a nivel vascular también es importante. Por lo general afecta todo lo que es la parte de la microcirculación y por lo tanto en cada embate o en cada incremento de la presión arterial puede haber una alteración a ese nivel, o sea como ruptura de una arteria o taponamiento de la misma. Las enfermedades cardíacas, especialmente las embolígenas, son las que más producen complicaciones desde el punto de vista vascular a nivel del sistema nervioso central. La diabetes también produce una microangiopatía, así como la produce en el riñón, la produce a nivel del ojo, de la retina. También la puede provocar a nivel del sistema nervioso central y también afecta todo lo que es la microcirculación. La hipercolesterolemia con la formación o el acúmulo de grasa y posteriormente el relleno con los depósitos de calcio y provocar una obstrucción. La obesidad, en la obesidad consideramos también el sedentarismo, o sea, poca movilidad, o sea, se incrementan todos los factores que pueden muchas veces coexistir con este tipo de pacientes. El tabaquismo, obviamente, sabemos que produce una vasoconstricción importante y bueno, y eso también trae aparejado en el uso, en el tiempo, digamos, su alteración. El alcoholismo afecta mucho más, hablando del sistema nervioso central, lo que es el sistema nervioso periférico y también puede provocar por el uso indeterminado del alcohol etílico alteraciones específicas y mucho más específicamente a nivel del cerebelo, donde afecta todo lo que es la parte del vermis y que puede traer una atrofia cerebelosa. Y bueno, también los anticonceptivos orales que se dice que produce una vasoconstricción a nivel del sistema arterial. Y dentro de los no modificables tenemos la raza, el sexo y la edad. Con respecto a la raza, se dice que las personas de raza negra son las menos predispuestas a padecer estas enfermedades vasculares, si bien tienen otros riesgos, pero bueno, con respecto a esto
tienen menos incidencia. El sexo tiene mayor incidencia a nivel del sexo masculino, y la edad, si bien hay específicamente patologías que pueden estar relacionadas con el paciente joven o el paciente añoso, bueno, lo vamos a ver de distintas maneras. Por ejemplo, si consideramos la esclerosis múltiple, sabemos que es una enfermedad desmielinizante que evoluciona por brotes. Bueno, muchas veces, o sea, la mayor frecuencia de aparición del primer brote es aproximadamente alrededor de la segunda década de la vida. Puede curar en un 80-90%, a veces un 100% en algunos casos, y remitir, pero bueno, con una aparición posterior que pueden pasar 20 años y tener otro brote, y así sucesivamente. Y con respecto a los padecimientos vasculares, por encima de los 50 años, obviamente que está la mayor incidencia de padecer. Dentro de las enfermedades vasculares, como habíamos dicho en el primer esquema, habíamos dicho que teníamos patología isquémica, patología hemorrágica, y dentro de esta la hemorragia subaracnoidea. Vamos a ocuparnos ahora de lo que es la patología isquémica. Y dentro de la patología isquémica, como habíamos dicho, y de acuerdo a la definición de la OMS, que teníamos en consideración un periodo de tiempo, y especialmente más allá de las 24 horas, entonces lo podemos dividir de acuerdo a la progresión en el tiempo en AIT, o sea, accidente isquémico transitorio, el RIN, el déficit neurológico isquémico reversible, y el accidente cerebrovascular en evolución. Y vamos a tener las consideraciones al respecto de cada uno. ¿Cómo vamos a hablar de qué vamos a decir de la patología isquémica, el accidente isquémico transitorio? Que es un episodio breve de pérdida de la función neurológica atribuido a una isquemia para el que no puede ser hallada ninguna otra causa, o sea, ni infecciosa, ni degenerativa, ni desmielinizante, o sea, pura y exclusivamente vascular. Con respecto al tiempo que decíamos, el accidente isquémico transitorio tiene una duración menor de 24 horas. Y tenemos que considerar nosotros un sistema circulatorio anterior dado por las carótidas y un sistema posterior dado por las arterias vertebrales. Entonces, lo que es el territorio anterior, o sea, lo que tenemos dentro del sistema carotidio, puede presentar síntomas oculares, encefálicos o ambos. Si hablamos de los síntomas oculares, el ejemplo más común o más frecuente de ver es la amaurosis fuga o la amaurosis fugaz. Se produce una alteración o una anemización a nivel del nervio óptico y por lo tanto se pierde la visión. Esa pérdida de visión puede ser 2, 3 horas, media hora, bueno, pero es considerado un signo de foco neurológico y puede estar relacionado con un accidente isquémico transitorio y específicamente con alteraciones del sistema carotidio. Los que tenemos otros síntomas, por ejemplo, que podemos tener, como ser, y lo más frecuente que hay es el vértigo o un mareo específico o una alteración con respecto a la visión, como ser ver doble, o sea, diplopía, vértigos, trastornos de glutorio, como ser una disfagia, trastorno en la articulación de la palabra, que sería una disartria, ataxia, inestabilidad postural, y bueno, como habíamos dicho, los trastornos visuales, que son más específicos porque está afectando los pares craneales que emergen o tienen sus núcleos en tronco encefálico. Y sabemos que el tronco encefálico está irrigado por el territorio vértebro-basilar. Entonces, de acuerdo a los síntomas, nosotros podemos estar viendo o pensando de que, de acuerdo al síntoma expresado, podemos ver cuál es el territorio que puede estar afectado.
Hablemos del deterioro neurológico isquémico reversible. Acá la duración en el tiempo sería hasta 72 horas. Comparte prácticamente todo lo que es el accidente isquémico transitorio, nada más que más prolongado en el tiempo. ¿Cuál es la condición básica de estas dos entidades, el RIN y el AIT? Que no dejan ningún tipo de secuela y que no se expresa ningún tipo de alteración en los estudios complementarios que vamos a realizar, ya sea una tomografía o una resonancia. No queda absolutamente ninguna impronta de haber tenido este tipo de alteración. Sí podrá haber alteraciones a nivel de lo que lo puede ocasionar, como habíamos dicho, si tiene una alteración a nivel del sistema carotidio o vértebro-basilar, que eso ya lo vamos a ver, pero nos adelantamos y decimos que en todos estos pacientes una de las líneas de estudios estrictos que hay que hacer es un ecodoppler de vasos de cuello. Pero lo fundamental, podemos encontrar las alteraciones a nivel de las arterias, pero la impronta a nivel del cerebro no va a existir. Eso es lo que caracteriza a un AIT y a un RIN. Y posteriormente, o sea, más allá de 72 horas de instalación del cuadro y seguir con los síntomas, o sea, seguir con el signo de foco neurológico, vamos a tener lo que se denomina un infarto cerebral establecido. Cuando tenemos un infarto cerebral, vamos a estar considerando si este es aterotrombótico o si es embólico. Si es aterotrombótico, vemos que la instalación es durante el sueño, que suele completarse al despertar, que es progresivo en ese periodo y posteriormente al despertar el paciente puede manifestar que tiene una ligera dificultad para hablar, pero que con el tiempo se va transformando en una disartria o una pérdida de fuerza en un hemicuerpo que empieza como algo mínimo o una sensación de hormigueo y que posteriormente se va incrementando hasta producirse una plejía, como habíamos dicho, dentro de los signos focales. Muchas veces, cuando es por oclusión de arteria carótida, puede presentar una cefalea en hemicránea, una cefalea en la mitad de la cabeza. Eso puede estar relacionado como signo previo a una oclusión de arteria. Y si en el territorio posterior de la vertebral puede presentar una cefalea occipital o unos mareos de tipo inespecífico también. ¿Qué vamos a decir del infarto cerebral embólico? Este no registra pródromos. ¿Qué significa? Que el infarto cerebral embólico se produce en forma brusca o súbita, y que está asociado por lo general, en un 80% de los casos, a una fibrilación auricular. O sea que la fibrilación auricular es una de las causas que más repercuten a nivel del sistema nervioso central con respecto a la producción de un infarto cerebral. Esto es también el infarto cerebral embólico. Acá no tenemos o no existen factores de riesgo vascular, porque está relacionado con una embolia a distancia, un trombo que se vehiculiza e impacta a nivel de la vasculatura del sistema nervioso central, pero no necesariamente tiene que tener una patología de base. Y la falta de evidencia de aterosclerosis, eso es lo fundamental, en contraposición con el aterotrombótico. Y la hemorragia cerebral, que es la extravasación de sangre dentro del parénquima cerebral, ya sea en forma difusa o ya sea en forma de un hematoma focal. Constituyen aproximadamente el 10% de la totalidad de los ACV y el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. O sea que la hipertensión arterial en
en este tipo de afectación es prácticamente el 80% de los causales. La hemorragia cerebral. También acá tenemos una instalación brusca o rápida y cefaleas y vómito. ¿Por qué pueden aparecer la cefalea y vómito? Porque estamos hablando, como habíamos dicho, que se formaba o bien una masa de sangre adentro del parénquima o bien que se comporta como un hematoma. Eso significa que está ejerciendo una presión dentro del sistema nervioso central. O sea, lo que se llama una hipertensión endocraniana. Esa hipertensión endocraniana va a traer dolor o cefalea intensa, vómito por el mismo hecho de la hipertensión y los signos de la lesión focal. O sea, ¿dónde está asentado el hematoma o la hemorragia? Con respecto a eso nos va a dar un signo de foco neurológico. Hacemos una consideración aparte con respecto a lo que es la hemorragia subaracnoidea. Con respecto a esto tenemos que considerar que esto sí es prácticamente en el 100% de los casos una cefalea intensa, una cefalea súbita, una cefalea que jamás la tuvo, nunca tuvo presente un dolor de cabeza de tal magnitud. Entonces, frente a un paciente que ingresa a la guardia y que tiene un síntoma de dolor de cabeza intenso, bueno, que nunca lo sintió, ojo, hay que tener en cuenta eso. Más si un paciente joven, sabemos que las hemorragias subaracnoideas son de pacientes jóvenes, como lo vamos a ir viendo, y más si esa cefalea intensa tiene característica desfrontal o más frecuentemente de tipo occipital. Los vómitos son intensos porque, vuelvo a repetir, la sangre que se extravasa en toda la base acá en la hemorragia subaracnoidea, ya vamos a ver una tomografía con respecto a lo que es la extravasación de sangre en una hemorragia subaracnoidea, pero también se comportan como un cuerpo que está ejerciendo presión dentro y produce edema. Y el edema produce hipertensión endovenosa, entonces vamos a tener vómitos intensos. Por el hecho brusco de la presentación del sangrado, el paciente puede tener una pérdida de conciencia transitoria o bien, cuando es tan intenso el sangrado, el paciente puede entrar en coma directamente. La etiología más frecuente es la ruptura de algún aneurisma arterial o una malformación arteriovenosa. Prácticamente en el 100% de los casos se diagnostica este tipo de padecimiento. La hemorragia subaracnoidea en su evolución, como habíamos dicho, puede presentar un síndrome focal neurológico debido a la isquemia por el vasoespasmo arterial o un resangrado del aneurisma. Esto se considera muchas veces como complicaciones. Esas complicaciones de la hemorragia produce la misma sangre, se torna irritante y produce un vasoespasmo arterial. Y la otra complicación que es a posterior, un resangrado del mismo aneurisma. En un primer momento, en el primer sangrado, es como que se produce un taponamiento de las mismas paredes, que se produce como una coagulación dentro del aneurisma, pero al mismo tiempo eso puede tener, por eso hay que controlar la presión arterial, un incremento de la presión arterial puede romper esa trama de coágulo inicial y volver a tener un sangrado posterior, un resangrado. El vasoespasmo. De acuerdo al vaso arterial afectado, presentará diferentes signos y síntomas. Por lo general, se presenta alrededor del 7º día de iniciado el cuadro y algunas estadísticas hablan de que del 7º al 10º día se puede presentar un resangrado del aneurisma. El resangrado ocurre aproximadamente en el 30% de los casos, ya que estamos hablando de una situación que es bastante frecuente, entonces por lo tanto tenemos que estar
muy alerta de que eso no ocurra porque agrega mortalidad al paciente. Y las manifestaciones clínicas pueden reproducir los síntomas que ha tenido el sangrado inicial, o bien, si el sangrado es mayor, puede reclutar otros tipos de otras áreas cerebrales y por lo tanto manifestarse focalmente con esas áreas tomadas de nuevo. ¿Cómo estudiamos las enfermedades vasculares? El primer método de neuroimagen, bueno, primero habíamos dicho que obviamente que todo paciente que ingresa a la guardia y tiene consideramos que tiene un evento vascular o un signo de foco neurológico, bueno, ¿cómo lo estudiamos? Estudiamos la rutina, pedíamos los signos vitales, todo lo que nos ayude a ver qué puede ser lo que está pasando con este paciente. En una segunda instancia pasamos a pedir una tomografía computada de cráneo. Es el primer e insustituible examen complementario. Lo decimos así porque es un método no invasivo, de alta disponibilidad, porque prácticamente todos los hospitales cuentan con un tomógrafo, así que por lo tanto se lo puede pasar por la tomografía rápidamente. Es un bajo costo, o sea que no hay gran inversión de capitales para hacer una tomografía, y permite descartar hemorragia cerebral y otras lesiones no vasculares. ¿Por qué permite descartar una hemorragia cerebral? Si hacemos una tomografía y no tenemos ningún tipo de lesión a nivel cerebral, podemos estar considerando que esto se debe a un evento isquémico. En cambio, si tenemos sangre, obviamente que ya el diagnóstico está hecho, o sea, tiene una hemorragia cerebral. Pero hay otras situaciones en las cuales el paciente puede tener un signo de foco neurológico y no ser ni un evento isquémico, ni un evento hemorrágico, ya sea un hematoma cerebral o un aneurisma cerebral roto. El paciente puede tener, como dice acá, otras lesiones no vasculares que pueden dar un signo de foco y puede tener, por ejemplo, una masa ocupante cerebral, puede tener un tumor que sangró, puede tener, si tuvo algún episodio infeccioso y puede haber tenido algo específico, tener un absceso cerebral, puede tener de acuerdo al paciente con respecto a si es un inmunodeprimido, puede tener una colonización, tener las lesiones específicas de la micosis que se comportan con algunas cuestiones bien particulares desde el punto de vista imagenológico. No lo vamos a tratar acá, lo van a ver en su respectivo tiempo, pero la otra dato que nos da la tomografía es que un infarto cerebral, después de las 48 horas más específicamente de lo ocurrido, aparece la lesión. Y ahora vamos a ver en algunas imágenes cómo se ve un infarto establecido. Hemorragia cerebral. Acá estas son imágenes de tomografía. Lo que tenemos que tener en cuenta para ver justamente es esto. Ustedes fíjense que acá tiene lo que se llama línea media. Esta línea media tiene a ambos lados los ventrículos laterales. Bien, entonces tenemos un hematoma, si vemos la parte frontal, la parte temporal, parietal y occipital. Tenemos un hematoma que está en la parte occipital y en la parte izquierda. Esto no me está produciendo signos de hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque no tengo alteración de la línea media. Entonces yo me quedo un poco más tranquilo. O sea, no me está deformando, digamos, la estructura cerebral. Acá lo vemos perfecto también. La línea media está respetada.
Puede ocurrir que no sea así. Acá tenemos un gran hematoma que me está corriendo, fíjense por dónde va la línea media, viene por acá y se está desviándose a derecha, pero también tenemos lo que se llama, por eso decía yo, vemos de nuevo, que hay que tener en cuenta los ventrículos laterales, y acá los vemos que están totalmente cubiertos de sangre. Eso se llama, como dice el título, vuelco ventricular. Muchas veces el sangrado es tan grande que avanza sobre las cisternas, avanza sobre los ventrículos y los llena, y los invade. Habíamos dicho que íbamos a ver cómo se veía una hemorragia subarachnoidea. Ustedes acuérdense que los aneurismas, por lo general, asientan en el polígono de Willis. Y dentro del polígono de Willis, quizás lo más frecuente es en la comunicante posterior, de acentuación del aneurisma. Cuando se rompe, obviamente vamos a buscar todo lo que es la base del cráneo, y la base del cráneo, por donde se va metiendo la sangre, es a través de todas las fisuras. Por eso las marqué con rojo, para que se vean cómo se va metiendo, la sangre va buscando, va decolando un lugar para entrar. Por lo general, la hemorragia subarachnoidea, por lo general, no hace hematoma. Por eso digo, se extravasa totalmente, pero es un elemento irritante para el sistema nervioso central y ya vamos a ver por qué. ¿Cómo se ve un infarto cerebral? Recuerden que para uno ver esto, tiene que haber pasado más de 48 horas. Quizás en un primer momento no vemos absolutamente nada. Y a las 48 horas estamos viendo una lesión que en tomografía se llama hipodensidad, diferente con la sangre que tenemos una lesión hiperdensa. En tomografía hablamos de densidades, en resonancia hablamos de intensidades. Entonces, esto es hiperdenso y esto es una hipodensidad. Una hipodensidad está marcando una lesión totalmente isquémica. Este paciente no solamente tiene una lesión a nivel de occipital derecho, sino que también estamos considerando una lesión que tiene a nivel frontal derecho por encima del cuerno frontal derecho, del ventrículo lateral. Acá tenemos otra expresión de un infarto paretotemporal. Y en resonancia magnética, ¿cómo vamos a ver la lesión? Yo había dicho que se decía que se ven intensidades, estamos valorando intensidades. Entonces, acá tenemos un infarto cerebral, donde tenemos una hipointensidad. Y acá vemos un hematoma importante, esto es hiperintensidad, y también vemos que está rellenando el ventrículo. Y fíjense la línea media cómo está desplazada. El mismo hematoma está desplazado. Es cuando hablamos que puede provocar vómitos, cefalea intensa, es justamente por eso se está comportando como un elemento que está produciendo presión dentro del cráneo. Bien, una vez que hicimos una tomografía o una resonancia y ya establecimos si tiene un infarto, si tiene una hemorragia cerebral o tiene un aneurisma, ¿qué otra cosa podemos ver si todavía no estamos seguros de que puede ser la causa? Y más si estamos frente a una alteración que puede ser o que estamos considerando una enfermedad vascular hemorrágica. Entonces, podemos hacer una angiografía por resonancia magnética
Ecodoppler del vaso del cuello, como ya lo habíamos dicho, que ya sea un accidente isquémico transitorio o un ring, vamos a pedir. En caso de que no se pueda hacer una angiografía por resonancia magnética, sí se puede hacer una arteriografía cerebral vascular. Se prefiere la angiografía por resonancia magnética porque es menos invasiva. Pero bueno, si no se puede, la arteriografía también nos va a dar unos buenos datos de cómo está la árbol arterial. Examen cardiovascular. Y acá me voy a detener un segundito con respecto a las patologías que pueden provocar o que pueden debutar como síntomas neurológicos y corresponder a una alteración cardiológica. Paciente que presenta un episodio de pérdida de conocimiento, un episodio con caída, lo traen a la guardia que tuvo una pérdida de conocimiento, bueno, por ahí se recuperó, entonces estamos pensando en que es un accidente isquémico transitorio. Puede ser, pero no nos quedemos con eso, no nos pongamos anteojeras. Si perdió el conocimiento y pensamos solamente que puede corresponder a algo neurológico, estamos equivocados. Frente a un paciente que ha tenido una pérdida de conocimiento con recuperación, que el paciente está diciendo, sí, yo sentí que me mareaba y bueno, no sé, después se me puso todo negro y después me recuperé. Tomen en el pulso, grábense en eso. El paciente puede tener un bloqueo auriculoventricular completo y lo que hizo es una crisis de estocada. Entonces, siempre tenemos que considerar al paciente en un todo, no solamente enfrascarnos en que si le duele el pecho va a tener un infarto y si tiene mareo es porque puede estar haciendo una ACV. No, puede tener un montón de patologías agregadas, por eso les decía. Y el examen cardiovascular es importantísimo. Es importantísimo ver si el paciente tiene antecedentes de estar anticoagulado, si tiene una arritmia, ver un perfil hematológico, a ver cómo está, si está tomando anticoagulante, bueno, ver cómo está el ring, cómo está el hipoprotrombina. Llegado el momento, también se puede pedir un examen de líquido cefalorraquídeo. Vimos por definición que podíamos tener enfermedades que pueden no tener implicancia desde el punto de vista vascular, hemorrágico o de hemorragia subaracnoidea y presentar otro tipo de una sintomatología parecida pero que no obedecen a una enfermedad vascular. Entonces, como habíamos dicho, puede tener una alteración de la unión neuromuscular y el paciente tiene una parálisis ascendente. Entonces, tenemos que ir buscando en el líquido cefalorraquídeo, se pide cito físico-químico, entonces se ve y hay una alteración o una disociación albúmino-citológica con la cual tenemos mucha albúmina, pocos elementos y el paciente está cursando un síndrome de Guillain-Barré. Entonces también acá el líquido cefalorraquídeo nos muestra el diagnóstico. Como habíamos dicho, exámenes generales de sangre, orina y serología específica de acuerdo a la patología que puede tener el paciente. Llegado al diagnóstico, bueno, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si es un paciente que sospechamos, que tenemos la certeza de que tiene un accidente isquémico, un vascular isquémico, entonces lo que vamos a hacer es medidas generales, tratamiento antiagregante, anticoagulante. Si está dentro de las 6 horas, podemos hacer un tratamiento trombolítico, tratamiento neuroprotector y, si es necesario, en este momento el tratamiento intervencionista, una hemodinamia a nivel de cerebro, importantísimo para ver qué se puede hacer en forma rápida. Como tratamiento de prevención secundaria de la accidente cerebrovascular, los controles de factores de riesgo vascular, como habíamos dicho en su primer momento, tratamiento antiagregante, aspirina, por lo general, 100 miligramos día, tratamiento anticoagulante, si este paciente tiene también el agregado de una fibrilación auricular, obviamente, bueno, considerando las bases que pueda tener, la edad y todo eso, bueno, plantearse un tratamiento anticoagulante. Y bueno, y si es
un hematoma importante, si es hemorrágico, bueno, plantearse un tratamiento quirúrgico. En la hemorragia subaracnoidea, o sea, el paciente que sospechamos que ha tenido una ruptura de un aneurisma, como habíamos dicho, la presión arterial podía complicar porque nos podía marcar un resangrado. Entonces, control estricto de la presión arterial. Habíamos dicho que tenía un dolor importantísimo, que era único. Entonces los analgésicos están a la orden del día. Paciente está ansioso por el mismo dolor, se pueden utilizar sedantes. Hay que evitar la constipación, porque el paciente constipado, al querer defecar, aumenta la presión intracraniana. Estos pacientes por lo general están, antes de realizar el tratamiento quirúrgico o el tratamiento en sí de la malformación vascular o del aneurisma, pueden estar 7-8 días internados. Entonces, evitar la constipación. Como vasodilatador se usa la nimodipina. ¿Por qué? Para evitar la vasoconstricción, que habíamos dicho que venía por el mismo efecto de la sangre. Entonces, por lo tanto, hasta que tenga resolución quirúrgica, el tratamiento médico es 60 miligramos de nimodipina cada 4 horas por vía oral. La sangre, como había dicho yo, extravasada puede causar una irritabilidad a nivel neuronal. Y la neurona, cuando está irritable, puede responder muchas veces con convulsiones. Entonces, el único caso donde puede usarse como prevención un anticonvulsivante es aquí, en la hemorragia subaracnoidea por un aneurisma cerebral. Por lo general se utiliza la fenitoína en dosis de 200 miligramos de ella. Y tener en cuenta que frente a todas estas patologías ya sabíamos cómo poder enfocarlas, cómo poder verlas desde el punto de vista, desde los factores desencadenantes hasta la progresión y las complicaciones que puedan tener. Entonces es importante saberlo porque realmente nunca mejor acertado decir que en medicina más vale prevenir que curar. Muchísimas gracias.